el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este tiempo tan especial donde damos lectura a la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Nuestro encuentro está en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios. Les invito a que busquen el capítulo 9. Dice así la Biblia: El quinto ángel le tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de... Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. También te damos gracias por los que van aquí al director y a todos los que van a estar aquí, Señor. Te pido que estés con nosotros aquí en este servicio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Acompañan a cantar un canto. Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a mi Señor. Que mis manos serán el hilo de su amor.
Salvador. Líbrame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. En Cristo. Hoy mi antiguo estoy, el Salvador de gloria, en el Calvario Dios, por Salvador de gloria, y dos me entregué con tu gloria. Victoria en Cristo, mi Salvador por siempre. Dios les bendiga, hermanos. Por favor, se pone de pie. A dar paso a las ofrendas y peticiones. Aquí nos ha llegado una petición que dice: Dios les bendiga, hermanos. Pide la oración por el hermano Carlos Tranquilino para que Dios restaure todo su cuerpo de una fuerte alergia. Su hermano en Cristo, Esteban Martínez Sánchez. Con el canto vamos a orar. Oh gran milagro, oh gran milagro, es Cristo en mí. Oh gran milagro, es Cristo en mí. Mis ojos se abrió, mi libertad me dio. Oh gran milagro, es Bondadoso y buen Padre Celestial, Señor, en esta hora aquí estamos delante de ti, Padre, sabiendo y reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. En esta hora ha sido puesta una cédula, Señor, pidiendo por nuestro hermano Carlos, Señor, que tú puedas sanarlo, Señor, y que él, cuando sea sano, Señor, que pueda venir ante ti, Señor, a darte gracias. Asimismo, Señor, en la audiencia hay manos levantadas, Padre.
en señal de que ahí hay una petición, Señor. Te pedimos que tú seas supliendo cada una de ellas, Señor. Y asimismo te pedimos por los diezmos, las ofrendas, Señor, que tú las bendigas y bendigas a los alegres, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, se pueden sentar. Vamos a cantar otro precioso canto. Gracias. Por la vida que pasa, por los por haberte conocido, gracias. Por tu muerte en cruz, que me ha dado vida, por tu inmenso amor, que fue sin medida. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un por la esperanza de verte un día. Vamos a dar paso a los cantos especiales. Dios les bendiga, hermanas. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran
Dios le bendiga a nuestra hermanita, que le den más fuerzas. Y por favor se ponen de pie para dar el platillo fuerte con el canto Hallé un buen... Hallé un buen amigo llamado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Allá donde perdido y el mismo pecado me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satanás. Promete está conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. El mundo me persigue. Para orar. Bendito Padre Celestial, Señor, una vez más, ayúdanos a cada uno para estar rendidos a ti, Padre. Señor, que tú puedas traernos esa palabra, Señor, que es tu palabra. Señor, tenemos hambre, Señor, de ti. Señor, tenemos sed de ti, Padre. Te necesitamos cada uno de nuestras vidas. Por favor, ayúdame para que yo esté rendido totalmente. De tal manera, Señor, que tu Espíritu Santo obre en esta noche. Y así obre en cada uno de los presentes, Señor. Te necesitamos, estamos en tus manos. Tu guianza, Señor, porque tú eres nuestro guía. Te pedimos que nos ayudes y que tomes el control de todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Seis.
ella su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús: no hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, amóle y díjole: una cosa te falta, ven, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a leer otra escritura, y vamos a leer en San Juan 6:28. Obras de Dios. Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Bueno, pues mire, vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que nos está hablando a nosotros como padres, ¿verdad? Y nos está diciendo que debemos instruir a nuestros niños, ¿verdad? Porque cuando Dios le habla al pueblo de Israel, está hablando a su pueblo. Yo estaba mirando cómo es que el pueblo de Israel ya era su pueblo, pero no le servía a Dios hasta que salió de Egipto. Y siendo una figura de nosotros, como dice la palabra del Señor, nosotros también por predestinación ya somos su pueblo, pero no estamos sirviéndole hasta que venimos y nos entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, y entonces Dios empieza a trabajar en nosotros, ¿verdad? Pero entonces la instrucción de Dios es para su pueblo. Aquí en Proverbios está hablando, ¿verdad? Y dice que debemos instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Y como sabemos que cuando un niño a esa edad tiene su mente muy limpia, ¿verdad? Él es fácil de aprender cosas, ¿verdad? Vemos cómo es que en las escuelas, ¿verdad? Pues empiezan desde niños, porque pues cuando se aprende. Ya uno como adulto pues sí llega a aprender, pero como batalla, ¿verdad? Entonces Dios nos está llamando la atención de que a nuestros hijos desde niños les empiecemos a instruir, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera. Para el pueblo de Dios, realmente ser el pueblo de Dios era una carrera, era un qué hacer toda la vida. Tenían que ser instruidos cómo poder caminar como pueblo de Dios. Y la recomendación es esa. Y cuando venimos y vemos a este joven rico en San Marcos, ¿verdad? Entonces vemos que este joven ha sido instruido, pero el profeta de Dios en el mensaje, en el mensaje un guía, yo estaba leyendo un guía y el mensaje es liderato, y cuando el profeta de Dios habla de este joven, en liderato, dice que este joven tenía religión. Entonces dice el profeta de Dios que entonces religión tenía el joven y él guardaba los mandamientos por medio de religión. Y esto no le ayudaba a él para llegar a donde debía de llegar como creyente en Dios, porque él creía en Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice, allí leímos en San Juan 6, dice que se debe creer, lo que Dios quiere es que creamos al que Él ha enviado.
Y este joven rico él estaba instruido, ¿verdad? Como un creyente en Dios, que debía de guardar los mandamientos, pero solamente como que, mira, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien, ¿verdad? Pero llegó el momento en que él tenía que creer en el que Dios había enviado, y era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el momento en que tenía que haber, era el cambio de dispensación, era la manera de Dios para que este joven pudiera arreglar su vida con Dios. Porque dice el profeta de Dios, mire, voy a estar leyendo aquí en el mensaje del liderato, y luego ya voy a seguir diciendo, hablando otras cosas. Dice en la página 10, y dice así, por si lo apuntan. Dice, ahora este joven había tenido una enseñanza religiosa, ¿ve? Eso era mucho más de lo que los demás habían tenido, porque ellos no tienen enseñanzas religiosas, pero este joven había tenido una enseñanza religiosa, porque él dijo que él guardó los mandamientos desde que él era un niño. Pero el profeta de Dios dice que era una enseñanza religiosa, o sea, era, pues yo así hazlo, ¿verdad? Pórtate bien. Y es lo que muchas veces hacemos con nuestros hijos, pero Dios nos llama a hacer más que eso por nuestros hijos, ¿verdad? Instruirlos en la carrera del cristianismo, ¿verdad? Instruirlos cómo poder servirle a Dios y cómo amar a Dios, cómo Dios se va a agradar de lo que Él haga. Ahora, es creer al que Él ha enviado, y este joven se enfrentó con el enviado, pero él creía lo que le habían dicho, pero él no pudo creer al que Dios había enviado. Porque cuando Él le dice que hiciera, entonces para que tuviera vida eterna, ¿verdad? Entonces él no pudo llevar a cabo eso. ¿Por qué? Porque no le creyó. Pero es necesario creer al que Él había enviado. Entonces, venimos al tiempo de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando Dios ha enviado el Espíritu Santo, ¿verdad? A Jesús no lo tenemos en carne, pero tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos el Espíritu de Dios. Y entonces tenemos que creer al que Él ha enviado. Tenemos que creer en el Espíritu Santo. Y dice el profeta de Dios que el Espíritu Santo siempre nos lleva a la palabra. Es una manera de saber que Él es el Espíritu Santo. Él no nos va a llevar a otra cosa. Él no nos va a llevar a que, mira, puedes hacer esto bien y puede ser así. No, Él siempre dice que siempre nos guía a la palabra. Y es una manera de conocer que es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que llegar a creer al que Él ha enviado, y el enviado ahorita es el Espíritu Santo. Entonces, pero lo tremendo es que el Espíritu Santo luego usa a personas, ¿verdad? Porque dice el profeta de Dios que nosotros como ovejas, como tipificados como ovejas, necesitamos un guía. Porque una oveja no puede guiarse sola. Somos tipo de una oveja. Debemos debemos de tener esas cualidades de la oveja, ¿verdad? Que se deja guiar, ¿verdad? Que llega a ser mansa. Pero entonces necesitamos un guía. Y ese guía, dice el profeta de Dios, que tiene que ser Dios mismo, tiene que ser el Espíritu Santo, porque Él envió el Espíritu Santo para guiarnos. Y tenemos que creer al que Él ha enviado, y el que Él ha enviado ahorita pues es el Espíritu Santo para guiarnos. Entonces, dice el profeta de Dios, dice que entonces este joven no pudo aceptar vida eterna porque era aceptar a Jesucristo tal y como Él era, aceptar lo que Él estaba diciendo. Y en ese tiempo nosotros tenemos que aceptar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque las promesas de Dios en sus promesas
él dice, él está hablando de este tiempo. Y él está diciendo que en este tiempo él iba a trabajar de una manera que se puede pasar por alto, y era enviando un profeta. Entonces, el profeta de Dios aquí está hablando, ¿verdad? En este mensaje que se llama un guía. Dice, en ese tiempo ya está hablando de un hombre que se llamó Cornelio, ¿verdad? Vemos que está en los libros de los Hechos. Dice, Cornelio era un hombre honorable, él edificó iglesias, él respetaba a los judíos, él sabía que su religión estaba correcta, o sea, la de los judíos. Él pagaba limosnas, él oraba todos los días, pero cuando el Espíritu Santo vino, algo había sido añadido a la iglesia. Él necesitaba un guía. Dios le envió el Espíritu Santo, él lo envió en la persona de Pedro. Fíjese, Dios envió el Espíritu Santo en la persona de Pedro. Pero yo mirando esto de Cornelio, cómo es que él era un gentil, ¿verdad? Él era un gentil, él era como nosotros, él no era del pueblo de Israel. Pero él creía que ellos estaban correctos. Y mire cómo es que siempre empezamos en algo y Dios no nos defrauda. Porque mire, este hombre, él creía en Dios, él creía que había un Dios. Y dice que él oraba todos los días. Yo me puse a pensar, porque él necesitaba un guía, dice el profeta de Dios. Dice, él necesitaba un guía. Dios le envió el Espíritu Santo, que ya era el guía entonces ya, porque Dios envió el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Pero Dios, fíjese cómo él estaba en una condición en que él no era pueblo de Dios. Pero él ya hacía obras que agradaron a Dios. Entonces, este hombre, él no se decepcionó, pero es que él creía en Dios. Y Dios no defrauda a nadie. Cuando nosotros creemos en Dios, entonces nosotros hacemos algo que agrada a Dios, y Dios nos va a enviar su guía. Mire, este hombre era un gentil. ¿Qué sería lo que oraría este hombre cuando él oraba? Yo me puse a pensar todo eso. Porque él tenía que creer en el que le había enviado, porque ya había enviado el Espíritu Santo. Ya el Señor Jesús no andaba en carne, en su cuerpo Jesús. Pero era el momento en que él tenía que aceptar al Espíritu Santo. Así como nosotros tenemos que aceptar el Espíritu Santo que nos guíe. Pero ¿cómo le conocemos? Pues siempre Él nos guía siempre a la palabra. Este Cornelio oraba, yo me imagino, ¿verdad? Me imagino yo que cuando él oraba, ¿qué no diría? Que cuando él oraba podía haber dicho, oh Señor, qué pueblo privilegiado de los judíos, donde tú estás con ellos. Eso pienso yo, ¿verdad? Él quería, anhelaba haber sido ese pueblo. Pero fíjese, él oraba todos los días, él no se decepcionaba por no ser ese pueblo. Es que él creía que existía un Dios y también creía que era bueno. Porque él hacía limosnas y él ayudaba al pueblo que él veía que era de Dios. Llegó el momento en que él perseveró en eso. Entonces Dios no pierde detalle de lo que nosotros hacemos. Dios no perdió detalle de este hombre, Cornelio. Siendo que, pues él podía haber dicho, no hay por qué hacerlo, yo soy un gentil, ¿verdad? Pero él no, ahora sí que él se quedó confiando en que Dios es bueno. Y cuando nosotros nos quedamos confiando en que Dios es bueno, ¿verdad? Entonces hacemos nuestra parte.
Y luego Dios va a llegar el momento en que Dios va a hacer su parte. Cornelio hacía su parte, él oraba todos los días. Él daba limosnas. Él ayudó, dice el hermano Branham, que ayudaba a los judíos edificó iglesias, dice el profeta de Dios. Dice, Cornelio era un hombre honorable, dice, él edificó iglesias. Él respetaba a los judíos, él los respetaba, fíjese. Y llegó el momento en que Dios envió el Espíritu Santo a través de un hombre. Y él pudo identificar al enviado, porque el enviado era el Espíritu Santo en el hombre. Por eso dice el profeta de Dios, dice, entonces dice, él envió en la persona de Pedro, dice, envió el Espíritu Santo, él lo envió en la persona de Pedro. Mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre él. Fíjese. Entonces a veces pensamos, bueno, pues yo tengo mucho tiempo, pero mire, él no desmayó, porque él no era pueblo judío, ¿verdad? Y decimos, ay, pero es que a veces podemos nosotros llegar a pensar, pero yo no puedo vencer, ¿verdad? No puedo, pero si nosotros hacemos lo que Dios dice que hagamos, ¿verdad? No para creernos a alguien, ni para ser buenos, ¿verdad? Porque, mire, Cornelio, aquí la palabra de Dios y el profeta de Dios no dice que Cornelio lo hacía y iba y les decía, oh, cuánto los he ayudado. No, nunca hacía eso, ¿verdad? O Cornelio decía, oh, estoy tremendo. No, él oraba todos los días, ¿verdad? Él le daba gracias a Dios y anhelaba agradar a Dios con lo que él estaba haciendo. Y Dios se agradó. Dios envió al Espíritu Santo para que él, pero se puso tremendo allí, ¿verdad? Porque dice que cuando el apóstol Pedro empezó a hablar, porque ahí estaba el Espíritu Santo en el apóstol Pedro, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Dios usó al guía a través de Pedro, él usó, porque él guió a Cornelio al camino correcto. Entonces el Espíritu Santo es nuestro guía, es un guía. Pero cuando nosotros es que tenemos que hacer algo, mire, Cornelio estaba orando, hermano. Eso hasta cierto punto se puede decir que pues no le ayudaba, pero sí le ayudaba, porque él lo estaba haciendo de corazón, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hacemos algo de corazón, Dios ve cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Si lo hacemos porque yo soy más, ¿verdad? Entonces Dios también sabe por qué lo estamos haciendo. Y Dios conocía a Cornelio y él pudo aceptar al enviado, él pudo aceptar al que Dios había enviado, al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a través de un hombre. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo que tenemos que aceptar el Espíritu Santo, porque cuando el profeta de Dios, siendo una promesa de Dios que iba a venir este profeta, ¿verdad? Entonces no era el hombre, pero era el Espíritu Santo a través del hombre. Pero más tremendo, ¿no? Dios quiere ser en usted y en mí, pero tenemos que empezar por algo. Todo hombre y toda mujer de la Biblia empezó por algo. Vemos que todos empezaron por algo, hermano, ¿verdad? Nadie empezó y ya dijo, es que yo ya estoy bien con Dios desde ahorita y no, hermano. Dice el profeta de Dios, dice que tenemos que enfrentarnos a vida eterna, pero tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Mire, dice, eso es todo, pero entonces nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo para vida eterna. Jesús solo lo puede guiar a hacer eso. Entonces cuando yo siento que necesito a Dios, Jesús me está guiando, ¿verdad? Dios me está guiando, porque nosotros de nosotros mismos no pudiéramos tener ese sentir,
Entonces podemos sentir nosotros que la guianza de Dios. Oh, yo me siento mal porque es que, híjole, no vivo una vida para Dios. Pues es que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que enfrentarnos a vida eterna, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo en esta vida. Pero ¿cómo? Tenemos que aceptar ese sacrificio que Dios hizo, pero tenemos que aceptar que Dios obra en su Espíritu Santo a través de personas, hermano, porque es la manera de Dios. Estamos viviendo de esa manera, estamos viviendo en ese tiempo en que, no, pues si yo viera a Jesús, ¿verdad? A veces dice uno, si yo viera al Señor Jesús caminando y me dijera esto y esto otro, sí, pues les tocó vivir a ellos allá, ver a esa persona, Jesús, pero a nosotros nos toca ver al Espíritu Santo obrar en las vidas, ¿verdad? Y iba a hablar de algo pero ya el tiempo se acabó. Iba a hablar de cómo es necesario poder mirar el reino de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros podemos ver el reino de Dios, entonces ese se ve por fe. Y entonces cuando podemos mirar solamente teniendo un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y eso quería también entrar, porque si podemos ver nosotros el reino de Dios, podemos ver al Espíritu Santo trabajando y podemos ver personas echando, cómo está afanoso este hermano. Este hermano, él quiere estar bien con Dios. Es que estamos viendo el reino de Dios. Estamos viendo que Dios está obrando en las vidas de nuestros hermanos. Y entonces, qué bonito poder ver el reino de Dios, hermanos. Pero para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Porque dice el profeta de Dios que aún al pueblo de Israel, Dios dice que fue Cristo quien los guió. Dice que la columna de fuego era Cristo, dice el profeta de Dios. Entonces fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús. Con tu amor ya me diste la luz. Al morir en la cruz, siento grande es tu nombre, oh Cristo Jesús. Con tu amor ya me diste la luz. Al morir en la cruz, siento en mi vida un
esta tarde damos gracias a Dios por la palabra que fue traída, amén. Que Dios le siga dando más y más a nuestro hermano cada día, amén. También está recordando a nuestro hermano Pedro en oración, que se encuentra afuera. Estar cada uno en nuestras casas, estar orando por él, amén. Y también en el culto del domingo a las 9:45 se abren las puertas y a las 10 de la mañana de inicio. También a nuestros hermanos que nos miran vía internet, que Dios les bendiga y Dios les guarde, amén. Pueden inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias por haber escuchado de tu palabra. Ahora, en esta hora, que tú nos lleves comida a nuestras casas, Señor. Y los alimentos que se estarán vendiendo afuera, Señor, que tú los bendizcas. Y que tú cuides al hermano Pedro cuando venga con bien, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.